todo el país. Son las 6 de la mañana, 45 minutos en todo el territorio nacional. Queridos oyentes, esta mañana vamos a abordar el tema justamente que está bastante movido, el escenario político nacional. Esto, en principio, sobre el caso del pedido de vacancia para Pedro Castillo. Un primer escenario que ahora como que ha pasado a un segundo plano, por lo que esta de la liberación de Alberto Fujimori cobra, diríamos, trascendencia, y es de los comentarios del día. Entonces, hemos invitado y estamos en línea con nuestro colega, el reconocido periodista, abogado, que sigue desde la ciudad de Lima, Jaime del Castillo. Nos hemos ausentado, diría, desde hace 3 meses atrás, como que no hemos tenido conexión, digamos, telefónica para los medios, y por lo que ya tenemos conocimiento, y tiene conocimiento, pues nos hemos ausentado por motivo de salud, pero ya recuperados, restablecidos, volvemos a nuestra trinchera, y también para volver con la participación de quienes son, pues, analistas y de alguna forma también conocedores de todo este panorama que vive el país día a día. En ese sentido, agradecer a Jaime del Castillo por aceptar nuevamente nuestra comunicación y poder abordar temas puntuales y que la población también tenga muy en cuenta, ¿no?, el análisis respectivo. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días, a ti te escuchas, tengo a aceptar aquí a través de Radio Antena 1. Buenos días, mi estimado Abel Robles, muchas gracias por la gran oportunidad de saludarte, a ti, al equipo que te acompaña en la radio, y un abrazo virtual para tu respetable audiencia allá en Satipo. Agradecer al Altísimo también por conservar tu salud, ¿no? Estábamos preocupados por lo que te había acontecido. Tú eres un personaje valioso, icónico ahí en Satipo, y estamos felices, estamos contentos de que estés nuevamente con todo vigor y con toda fuerza al frente de los micros. A tu disposición, mi estimado Abel. Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo a la distancia, de verdad, de todas maneras, también agradecido a Divino siempre por la salud que te da y que siempre estés también colaborando, apareciendo en nuestro programa. Bien, Jaime, vamos a, en principio, un análisis que he leído algunos de sus publicaciones aquí, siempre suelo revisarlos, leerlos allí, y son bastante ilustrativos, pero ahora quisiéramos compartir con la audiencia, en primer plano, tu análisis, tu punto de vista en relación a este tema que estaba, pues, desde hace ya, o viene ya desde el inicio del mandato de Pedro Castillo. Como todos sabemos, pues, se ha estado abanderando por un grupo de personas desde el Congreso, desde otros sectores, de repente por ahí, con el tema de la vacancia, y luego la suspensión, que la interpelación a ministros, en fin, ya este gobierno tiene, pues, varios gabinetes, creo que 4 gabinetes ¿no?, que han quedado observados, y hace poco también con la interpelación a 2 ministros, de salud, de justicia, la moción de vacancia, la aprobación de moción de vacancia para Pedro Castillo, que también va a ser escenario próximamente, ¿no? Entonces, todo este panorama, ¿no?, que se ha venido teniendo y que sigue, que continúa, aunque ahora decíamos, ha pasado, creo que, al segundo plano de las expectativas, porque ha trascendido el caso Fujimori, del cual también vamos a hablar luego. Jaime del Castillo, un primer análisis sobre el caso de Pedro Castillo, el tema de la vacancia, Karen Liquidó, en fin, todo este embrollo que, pues, ha sido motivo de comentario últimamente, ¿no? Sí, lo que pasa es de que los analistas políticos han pecado de, digamos, mezquindad y de mala fe al no señalar desde un inicio que la llegada de Pedro Castillo Terrones
significa un hecho revolucionario, ¿no? Porque Pedro Castillo Terrones es el primer presidente constitucional de izquierda del Perú. Nunca hemos tenido un presidente elegido por el pueblo y marcadamente de izquierda. Entonces es un hecho revolucionario, un hecho político revolucionario que ya está en la historia. Entonces los analistas políticos y la gente seria del Perú, sobre todo la gente de Lima y los extranjeros en Lima, los extranjeros de mente, pero con títulos, ¿no es cierto?, que ejercen aquí en el Perú, no han querido decir eso, se han mordido la lengua. Y la prensa grande tiene prohibida mencionar ese hecho. Entonces partamos de ahí, ¿no? Que hay un hecho revolucionario en el campo político en el Perú, porque tenemos, por voluntad popular, por sabiduría popular, tenemos la elección del primer presidente constitucional de la República de las filas de la izquierda, auténticamente de la izquierda, ¿no? Segundo, que no es un presidente convencional en la política, sino que es un outsider, como dicen los científicos políticos europeos y norteamericanos, ¿no? ¿Qué significa outsider? Significa forastero, o sea, es un contracultural, ¿no? Y Pedro Castillo Terrones es un viejo conocido en la política nacional, pero es un viejo conocido en la política nacional porque siempre estuvo en la otra orilla del establishment político. Siempre fue contestatario, siempre fue respondón, siempre fue el reclamón, siempre fue la víctima del bulldozer del sistema político nacional. Entonces siempre fue el que recibió el palo, agua, balazos, barazos, qué sé yo, y siempre fue el aplastado del sistema. El pueblo peruano lo tenía en la agenda y en un momento oportuno el pueblo peruano simplemente lo puso en el número 1 y voilà, ¿no? Ya está en Palacio de Gobierno. Entonces el sistema político moldeado por las grandes mafias y los grandes grupos de poder económico se sintieron rebasados y superados y heridos en su orgullo. Entonces, político. Y además, tienen el gran miedo, el temor, no solamente de perder estatus, influencia política, sino de perder efectivamente poder y disminución de ganancias económicas. Entonces la consigna jadeante, la consigna en un marco de ira, de impotencia, de odio, de racismo, fue el de traerse abajo a Castillo Terrones, como quiera que se trajeron abajo a PPK, se trajeron abajo a Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces ya hay antecedentes de cómo traerse abajo a un incómodo, ¿no es cierto?, en Palacio de Gobierno, ¿no? Y resulta que la presa, en este caso, la presa de la derecha, aparecía pues muy blandito como para sacarlo en 2 semanas, ¿no? Esos eran los cálculos de los grandes marqueteros y de los grandes analistas políticos del sistema, totalmente equivocados. Entonces dijeron, Pedro Castillo no tiene partido propio, tampoco tiene bancada propia, Cerrón, quien lo ampara, es un corrupto, tiene sentencia, o sea, se puede negociar con este gallo, y bueno, pues lo sacamos, ¿no? Lo sacamos al indio en 2 patadas, ¿no?
pero no contaron con que Pedro Castillo, empezando de cero, tenía mucha maña y muchos recursos porque precisamente Abel es un contracultural. O sea, es un hombre que está encallecido en la lucha contra el sistema, contra el establishment. O sea, Pedro Castillo se sabe las de Cuco y las de Caco. Se sabe de la A a la Z sobre las mañas y cucañas de la derecha y del sistema, ¿no es cierto?, político en el cual él está como estrella principal. Entonces no han podido. Y Pedro Castillo ha ido tejiendo sus redes de lealtad personal de cero. Ha empezado de cero. Entonces, primero enfrentándose a la izquierda, que era Cerrón, que quería mandar y ordenar y colocarle el gabinete y los ministerios y sus cajeros, por cierto. Y segundo, el combate brutal contra la derecha, la derecha mediática, que todavía continúa, y contra la derecha y el fascismo, ¿no es cierto?, parlamentario. Frente a todo eso, Castillo ha logrado hilvanar lealtades personales, ha ido enseñando a otros cómo ser leal a él y cómo trabajar de acuerdo a su ritmo, y poco a poco tenemos que, ya con 6 meses, medio año de gobierno y con 4 gabinetes, Pedro Castillo ha logrado asentarse en el poder. Ahora está muy lejos que lo puedan vacar, porque la habilidad política de Pedro Castillo pasó por encima de Vladimir Cerrón, pasó por encima de Montoya y de sus grandes enemigos, y ahora es imposible que lo vaquen. Entonces, por eso inclusive fue y dio un mensaje presidencial súbito, repentino, que fue una jugada maestra, un jaque mate, ¿no es cierto?, y se dirigió al Congreso, se puso la banda presidencial y su mensaje queda grabado, o necesaria y obligatoriamente queda grabado para la historia del Perú. Entonces, en ese mensaje presidencial, y para dolor de la derecha y de sus opositores, los denuncia públicamente ante el Perú. Le dice que me han querido vacar desde el día 1, no soy corrupto, no voy a apoyar la corrupción, y vengo a extenderles la mano, y estas son mis obras. Las que hice, las que me han hecho exitoso, y las que pienso hacer. Entonces, con eso prácticamente arrincona a la derecha y se pone en una situación, digamos, de salvaguarda, ¿no?, de salvaguarda constitucional y política. Ahora, precisamente en ese contexto, la derecha astutamente le saca un as bajo la manga al liberar a Alberto Fujimori. Entonces, en este momento, Pedro Castillo se tira contra la pared y deja que las calles hablen, y así está la fotografía en este momento, mi estimado Abel Robles. Ahora, pero en este último mensaje, Jaime, trascendió, o previo al mensaje presidencial, que como ya lo ha señalado, repentino en el Parlamento, que nadie lo esperaba, fue así de pronto, anunció y claro, no podían impedirlo, el presidente tiene dentro de su facultad de poder ir al Congreso cuando cree conveniente. Entonces, previo a la presentación de Pedro Castillo en el Congreso, se rumoreaba y trascendía que pues iba a anunciar el adelanto de elecciones. Entonces, pero resulta que esto no se dio, y luego de la presentación de Pedro Castillo en el Congreso, se le escucha decir a Aníbal Torres, el premier, oiga, habíamos acordado en que anunciaría el adelanto de elecciones. Para eso era la presentación en el Congreso. Pero a última hora el presidente me dijo, mejor hagamos un último intento. Hagamos un último intento para a ver si podemos convencer o podemos sensibilizar a este Congreso. Y no se hizo, por esa última hora se tomó la decisión de no hacer ese anuncio de adelanto de elecciones porque ya estaba programado. Entonces decíamos, a ver, ¿esto qué cosa es? Esto es que se diga luego, mira, que íbamos a adelantar elecciones, pero creo que te hemos perdonado, así que te vamos a dar una oportunidad para que sigas ahí en el Congreso, en tu curul.
Entonces, ¿fue un ultimátum o fue una estrategia, una jugada, como ya lo decías, Jaime del Castillo? ¿Cómo interpretaste esto? Sí, buena pregunta, porque precisamente la maña política de Pedro Castillo, a un nivel, digamos, como ya lo he dicho en otras oportunidades, a un nivel de maquiavelismo político necesario cuando estás en las grandes ligas, porque no te enfrentas pues a bebés de pecho, sino a feroces animales políticos. Entonces, al decir que iba a dar un mensaje a la nación, es porque ya hubo una jugada de laboratorio trabajada con los operadores políticos de Pedro Castillo. O sea, por un lado es el Consejo de Ministros, con el venerable maestro y el sabio jurista Aníbal Torres Vázquez, es el manejo formal del frente jurídico constitucional de la presidencia del Consejo de Ministros, que es la responsable, ¿no es cierto?, de todos los actos de gobierno, mientras que el presidente es intocable en el Perú, ojo, por disposición constitucional, nadie toca al presidente de la República, todos los palos y todos los bulldozers legales, qué sé yo, va contra el Consejo de Ministros. Bueno, entonces, con Aníbal Torres trabajaron el tema del mensaje presidencial, que fue una copia de lo que ya había expuesto Aníbal Torres, y como quiera que ese mensaje ya había sido propuesto, pues le hicieron un maquillaje nada más y se acabó. El tema de fondo fue lo que Pedro Castillo trabajó en jugada de laboratorio con sus operadores y con Aníbal Torres. ¿Cuál era esa jugada? Que va a adelantar las elecciones. Y se encargaron de esparcir esa bola dentro del Congreso sus operadores políticos. ¿Quiénes son los operadores políticos leales, eficaces y efectivos de Pedro Castillo? En primer lugar, Guillermo Bermejo, que tiene su cuota de poder ya en 2, 3 gabinetes. El otro es Héctor Valer, el loco Valer, el exaprista. Y en tercera fila va Guido Puca de Guido. Entonces ellos se encargaron de trabajar sottovoce, bajo la mesa, ¿no?, el hecho de que el presidente viene con todo, va a dejar el poder, pero él va a adelantar elecciones y nos vamos todos de acá. Entonces se trabajó ese tema y obviamente que las mafias, ¿no es cierto?, y los grupos de poder y cualquier parlamentario hijo de vecino iba a tener miedo de perder 30.000 soles mensuales, más muertos y heridos. Entonces se pusieron contra la pared temerosos de miedo, les castañueleó las muelas, sintieron la tribulación divina y obviamente se les bajó todito el copete. Entonces cuando llegó el presidente de la República, ellos ya estaban prácticamente con pañales sentados ahí en su curul. Entonces el presidente hizo una jugada, un veronicazo, ¿no?, los denunció para que quede escrito, porque tiene que escribirse lo que dice el presidente, y luego se retira extendiéndoles la mano y dejándoles un ramo de olivo. Fue una jugada de lujo, porque cuando la prensa toma las impresiones, las primeras impresiones, las inmediatas impresiones de los parlamentarios opositores a Castillo, todos estuvieron de acuerdo. Hasta el mismo almirante Montoya, ¡qué milagro! La Virgencita hizo un milagro y el feroz almirante Montoya, el fascista más connotado de nuestra fauna política, dijo que ha sido satisfactorio, que ha sido muy bueno el discurso del presidente, ¿no? O sea, que decir que la jugada política de Pedro Castillo fue óptima, formidable y cortó rabo y orejas. Esa fue la historia de este incidente. Luego Aníbal Torres suelta, ¿no?, para tapar el hueco, suelta la jugada en Palacio de Gobierno, a las afueras, y dice, sí, pues el presidente iba a hablar, ¿no?, sobre este adelanto de elecciones, pero en un último momento dijo, no, vamos a darle una última oportunidad. Pero eso fue una jugada, ¿no?, porque Dina Boluarte se fue de lengua y dijo, no, en el Consejo de Ministros nunca hemos tocado nada, no sé nada, ¿no? Entonces eso fue una jugada de Pedro Castillo con sus operadores
políticos y está ya evidenciado eso, mi estimado Abel. Ahora, en esta última parte, Jaime, si bien es cierto, Pedro Castillo puede salir librado una vez más de esta intención, o casi una obsesión de periodo de vacancia, pero el otro panorama es que, o el otro escenario es que Pedro Castillo está constantemente mencionado, ciertamente, pues, si se quiere, vinculado, o presuntamente vinculado, a actos irregulares de corrupción, y han puesto como personaje que vaya a determinar esto con sus expresiones, sus declaraciones, en el caso de sus visitas al pasaje Zarratea, esta señorita Karen López, y que incluso ayer salió en la portada de Hildebrand en sus 13, donde refería, y sigue hablando. Entonces sigue hablando y ya hay más versiones de Karen López en donde involucraría más al presidente y que pues podría ser esta la de todas. Pues, pero en verdad, a ver, creo que tú lo has visto en la política regional y en este caso en la política provinciana, lo has visto y lo has denunciado, porque leo también tus escritos muy interesantes, me tiene informado sobre lo que pasa ahí en Satipo. Lo has visto claro, ¿no? O sea, cada vez que llega un gobernador regional o un alcalde o un presidente de la República, salen debajo de la tierra una sarta de cucarachas políticas, mi estimado Abel. Y esas cucarachas políticas se desesperan por meterse a Palacio de Gobierno o al Palacio Municipal o al Palacio de Gobierno Regional. Se desesperan para sacar algo, ¿no? Alguito, ¿no? Una migajita, aunque sea, ¿no? Entonces van disfrazados de proveedores, van disfrazados de comunicadores políticos, de asesores, qué sé yo, pero las cucarachas salen y se meten, ¿no? Y logran entrar, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Richard Swing, ¿no? Con Vizcarra, y las chiquitas que lo acompañaron a Vizcarra y resultaron unas cucarachitas, ¿no? Y Karen López formaba parte de ese cotarro nauseabundo, inmundo, ¿no? De esas cucarachitas que les gusta meterse a estar ahí en el calor de la política, ¿no? Y darse ínfula como lo hacía Richard Swing, ¿no? Es igualito, Karen López es un personaje de las canteras del APRA, ¿no? Ella es dirigente aprista, muy amiga, muy allegada del ex candidato a la alcaldía de Lima, ex ministro de Alan García, ahorita se me viene su nombre, y de Jorge del Castillo, ¿no? Entonces, obviamente que ha hecho negocios gracias a Alan García Pérez y sus compañeros, y con ese aval ella ya entraba a codearse con los fujimoristas, y qué sé yo, han tomado whisky, han bailado, se han abrazado, se han dado regalos, con la misma plata, ¿no es cierto?, mala vida de estas negociaciones lobistas. Entonces, fácil era llegar a un profesor desconocido como Bruno Pacheco, y que por obra y gracia de la Virgen Santa Cachucha llegó a ser secretario general de Palacio de Gobierno, y bueno, la cucaracha, pues Karen López, muy experta en saber meterse a Palacio, lo logró enredar y bueno, qué sé yo. Pero lo que no está probado, y el mismo Nakazaki lo ha dicho, es que no hay un solo video, no hay un solo audio, no hay una sola prueba documental que comprometa al presidente de la República. Y si lo hubiese, Abel Robles, ¿tú crees que la derecha no lo hubiese sacado ya y no hubiese sido materia de vacancia presidencial efectiva? Claro que sí, no hay nada de eso. Es una colaboradora eficaz. ¿Qué significa colaboradora eficaz? Es una delincuente que se convirtió en soplona de la mafia.
O sea, es una traidora, una felona a la mafia. Eso es un colaborador eficaz. La condición sine qua non para que seas colaborador eficaz es, primero, declararte delincuente. Yo soy un delincuente. Segundo, yo soy parte de esta mafia que ustedes están investigando, no quiero ir preso por tantos años y quiero delatarlo para que me pongan la pena mínima, o si es posible irme libre, ¿correcto? Entonces, eso es. Karen López se ha declarado una delincuente porque le embargaron todas sus cuentas, no tiene ni para comprar un emoliente, ¿no es cierto? Están embargadas sus propiedades y está ahogada. Entonces, tiene que hablar y hablar y hablar porque hay dinero que viene bajo la mesa para que hable tonterías. O sea, yo lo entiendo así y lo sustantivo es, no hay pruebas contra el presidente de la República y el mismo abogado César Nakazaki lo ha declarado así. Ahora, este señor Bruno Pacheco, por momentos, como que cobra trascendencia o es que de pronto lo hacen brillar allí en el escenario, sobre todo en la prensa. Bueno, hace poco también dijo, no, ahora sí voy a colaborar, voy a hablar, voy a decir la verdad, caiga quien caiga, en otras palabras, no voy a decir quiénes son culpables o inocentes en todo este tema, porque ya estoy cansado de que me sigan dañando mi honor, la de mi familia. Es decir, Bruno Pacheco, lo de los $20,000 ¿no? Sí, pues claro, es un humilde profesor que ha sido compañero de luchas de Pedro Castillo y que bueno, llegó ahí sin saber leer ni escribir y bueno, pues tiene que decir cosas, ¿no? Tiene que decir cosas que me están fastidiando, me molestan, ahora sí voy a hablar, después no se presenta, pero de ahí, del show mediático, no pasa, ¿no? Y ojo que ese tema de Pacheco, Zarratea, Karelin López, es lo único que tiene la derecha, no hay más. Entonces es un tema que le están dando vuelta y vuelta y vuelta, ya ni siquiera hay arroz en la olla, ¿no? Ni siquiera hay con colón, antes había con colón, ¿no? Ese arroz quemado que queda al fondo en el poto de la olla, ya ni siquiera hay eso, ya no hay nada, ya, ¿no? Entonces, y la prensa te agarra de eso desesperadamente y con angustia y no sacan nada, inclusive recuerda, Abel, algo que nunca se va a olvidar el Perú político. ¿Recuerda usted el anunciado programa de Cuarto Poder donde iba a salir la prueba definitiva, el audio bomba, y que con eso se caía el gobierno de Pedro Castillo y resultó que era puro humo, ¿no? Gilberto Hyun hizo honor a su apellido en castellano, puro humo, contrató a un chistoso, ¿no? de periodista y el periodista resultó que denunció, pues dijo que sí, yo nunca he dicho que me voy a tumbar a Castillo, ¿no? O sea, una payasada y desapareció Cuarto Poder, ¿no? Ha regresado nuevamente con la amiga bailarina de Alan García Pérez, Marisol Carreño, ¿no? O Sol Carreño creo, y se acabó, ¿no? O sea, así está, es un tema manido que ya no hay jugo, no hay pepa, no hay nada ahí, mi estimado Abel. Bueno, ya Cuarto Poder hace rato que ha perdido el crédito, ¿no? Ya no es, por lo menos desde hace ya años que ciertamente había cobrado alguna trascendencia, pero ya no es el Cuarto Poder, ahora ya no, lamentablemente, ¿no? Por todos estos temas. Pero pasamos a otro tema, a otro aspecto, a otro escenario, Jaime del Castillo, y es justamente lo que ahora es motivo de comentario en los medios de comunicación, las portadas, la televisión, los enlaces directos, es decir, concentrados allí, el caso Fujimori, Tribunal Constitucional, porque bueno, ya seguramente toda la información las tienes allí de la mano, falla que Alberto Fujimori puede ser declarado fundado su recurso de habeas corpus, por lo tanto ya se anuncia su salida en los próximos días. Por allí también ha salido el otro sector, que es justamente los familiares de las víctimas, entre también que la población no está de acuerdo, y que dice que debe cumplir con su sentencia, que no es posible que salga en libertad, que tenía todas las condiciones, en fin,
toda la polémica allí, tu percepción allí en primer plano, Jaime del Castillo, Fujimori. Sí, fue un mal cálculo de la derecha. Ellos están enloquecidos, empecinados y obstinados en creer, cual mitómano, que la vacancia presidencial está a flor del pueblo y que el pueblo quiere sacar a Castillo y que por lo tanto la salida de Alberto Fujimori, su libertad va a ser aplaudida por el pueblo porque la gente repudia a Castillo, ¿no? Partiendo de ahí. Segundo, que como repito, esperaron que se formalice la vacancia presidencial, esta última, para liberar a Alberto Fujimori a la espera de alguna negociación de Palacio, ¿no? O tenerlo arrinconado al presidente y listo, que salga libre sin problema alguno. Pero no calcularon dos cosas, ¿no? En primer lugar, la reacción del magistrado decente y muy bien preparado, lo conozco hace muchísimos años, Eloy Espinosa Saldaña, ¿no? Quien con ira y con impotencia y con indignación muy bien disimulada, salió a los medios y denunció todo este tinglado dentro del Tribunal Constitucional. Entonces, las declaraciones de Eloy Espinosa Saldaña ha sido una bomba atómica de implosión dentro del Tribunal Constitucional, porque ha dicho, en pocas palabras, que el documento de habeas corpus fue un papelucho de escasas 2 a 5 páginas, mal escritas, mal fundamentadas, y que fue presentado sin conocimiento casi de los magistrados, salvo de los interesados, y que inclusive se obviaron una serie de trámites y a la pepo y a la mala se lo puso en la agenda y Bangandán se solucionó el tema y lo liberaron, ¿no? O sea, fue una jugarreta sucia de los magistrados, Sardón, ¿no? El arequipeño de derecha y racista absoluto, ultra conocido, del fascista, su padre fue un fascista académico convicto y confeso, Ferrero, y de Blume, que venía como un viejo conocido de las mafias abogadiles desde los años de Alberto Andrade, cuando fue alcalde metropolitano de Lima. O sea, ellos tres urdieron esta cuestión y Eloy Espinosa Saldaña ha sido muy claro en denunciarlo. Es más, Espinosa Saldaña ha dicho que es tan endeble esto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se la va a traer abajo, ¿no? Y además, desde ayer corre la noticia o el trascendido o el chisme de que es muy posible que esta resolución cuestionada del Tribunal Constitucional sobre Fujimori es posible que no lleve las firmas de María Elena Ledesma y de Eloy Espinosa Saldaña hasta el 25 de marzo, que es la fecha que ha puesto la Corte Interamericana de Derechos para que el Estado peruano informe sobre esa situación. Ese es el punto 1. El punto 2 es que el Tribunal Constitucional y la derecha atrás no calcularon la reacción popular, ¿no? Entonces, cuando salió la noticia del indulto a Fujimori, fue como que nos metiesen el dedo en la llaga abierta en el pecho del pueblo peruano, ¿no? Y gritamos de dolor y inmediatamente se llenaron las plazas, pero en segundos, en minutos, se llenaron las plazas del Perú, no solamente de Lima, ¿no? En contra de la liberación de Fujimori. El presidente de la República se puso contra la pared y observó, ¿no?, cómo va esto, ¿no? Entonces sacó un tuit Pedro Castillo a los pocos minutos, un tuit un poco tibio, ¿no?, que fue criticado por algunos sectores, inclusive Rocío Silva Santisteban se puso histérica y exigió al presidente mayor contundencia. Pero luego empezaron a salir los ministros de Pedro Castillo. Aníbal Torres, furioso, hasta el día de hoy está indignado
y inclusive está pidiendo que desaparezca ese Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y que los criminales no pueden tener más derechos que los ciudadanos. Y también en ese sentido salió mi paisano, el viceministro de Justicia, Carrasco Millones, diciendo que esa sentencia no tiene razón de ser, ¿no? No puede liberarse así a un personaje de esa catadura y que están esperando la notificación del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, con esos dos, hechos que no calculó la derecha y el Tribunal Constitucional, se suma la postura rápida e inmediata de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que inmediatamente aceptó una demanda de las víctimas del fujimorismo e inmediatamente se comunicó con el Estado peruano, o sea, con Castillo, diciéndole que por favor informe sobre esta situación y que tiene tiempo, ¿no es cierto?, de informar porque ellos van a decidir el 25 de marzo. Y no solamente eso, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, a través de su comisión pertinente, ha dicho también que está preocupada porque se va a liberar a un personaje de esta calaña como es Alberto Fujimori, considerado pues uno de los criminales, uno de los más feroces criminales y corruptos más temibles del mundo, ¿no? Así está la cosa, Abel. Creo que Pedro Castillo, bueno, ya recibió a Gisela Ortiz, su exministra. En las calles han estado sus exministros, ¿no? Mirta Vázquez, Anaí Durán, Ceballos, Gisela Ortiz, han estado en las calles protestando, y obviamente que Pedro Castillo va a tomar una medida que puede ser o anular el indulto expedido por PPK, ¿no? Lo puede anular y con eso no sale Alberto Fujimori, o leer, va a tomar conocimiento con los juristas del sector justicia, va a tomar conocimiento de la notificación y luego va a informar a la Corte Interamericana de Derecho, y puede agarrarse de ahí Pedro Castillo y decir, como quiera que la Corte Interamericana de Derecho va a pronunciarse sobre ese tema, yo no lo voy a liberar a este señor Alberto Fujimori, si es que se le puede llamar señor. ¿Y por qué la Corte Interamericana? Porque en la Constitución política, mi estimado Abel, está fijado que nosotros, como Estado peruano, estamos vinculados con la OEA y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se van a cumplir en el territorio peruano como si fuesen sentencias de la Corte Suprema de la República. Es por eso la trascendencia de esta instancia internacional. Así están las cosas, Abel. Bueno, en todo caso, lo que podríamos observar en este escenario, Jaime, es que se tiene, en principio, una de las posibilidades de que Pedro Castillo al final o puede recaer en la decisión de Pedro Castillo si es que anula o no el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Por un lado es eso. Lo otro es que, bueno, ¿qué pasa? Si estos miembros del Tribunal Constitucional, Ledesma y Saldaña, no firman, digamos, la resolución, o en todo caso el documento que ya confirme la liberación de Alberto Fujimori hasta el 25 de marzo, ¿esto qué significa? Que mientras eso no suceda, si es que fuese así, como ya lo ha hablado, es un trascendido, Alberto Fujimori aún no podría dejar prisión. Obviamente. Si no hay resolución del Tribunal Constitucional, no hay nada, no hay libertad, no hay nada, ¿no? Porque Pedro Castillo se juega muchas cosas, no es moco de pavo esto, ¿no? En primer lugar, que Alberto Fujimori lo primero que va a hacer es irse del país, ¿no? Eso es lo primerito que van a hacer, ¿no? Lo van a sacar o en avión privado, o en yate, o en burro, o lo que sea, pero lo van a sacar del país y nunca más le vamos a ver, pero ni una cana, ¿no? Y lo peor es que Alberto Fujimori va a salir para hacerse la víctima desde el exterior.
porque la prensa mundial lo va a seguir y va a pedir su versión, y él va a decir que yo soy un bebé de pecho inocente, todos son unos corruptos, yo soy el niño lindo, y es mentira, y va a atacar y va a desestabilizar al Perú. Entonces Pedro Castillo sabe eso, el grave peligro que corre su gobierno y su vida inclusive. Entonces no es un ancianito pobre que ay Dios mío, está enfermito, que vaya a morir a su casa. No, es una bestia política que el mundo entero repudia y que va a hacer daño hasta el último día de su muerte. Entonces Castillo Terrones creo que lo tiene clarísimo, y no lo va a soltar por angas o por mangas, ¿no? Es lo que la lógica elemental ordena, mi estimado, ¿no? Ahora, si el Tribunal Constitucional no firma la resolución, happy, ¿no? Happy, Castillo, que viene, es un problema el Tribunal Constitucional, yo no tengo nada que hacer, a mí no me digan nada. Pero si sale la firma del Tribunal Constitucional, entonces Castillo ya va a tener que decidir, ¿no? O declara nulo en estas horas, puede ser, Abel, hasta el domingo, en estas horas puede salir la resolución anulando el indulto de PPK, que es algo novedoso, no se ha visto aún, ¿no?, en la historia jurídico-constitucional de nuestro país, o en el otro caso agarrarse la decisión futura de la Corte Interamericana y no soltarlo hasta que decida pues la Corte Interamericana, que por cierto la Corte Interamericana va a decir que no, que ese gallo regrese a su corral, ¿no?, a su prisión. Y además el premier hace tiempo que venía amenazando al fujimorismo diciendo que lo iba a cambiar de prisión a una común, ¿no?, que es lo que le corresponde a Alberto Fujimori, porque el mundo entero sabe que Alberto Fujimori tiene una prisión de lujo, hasta su baño tiene un calentador de nalgas, eso ya lo denunció creo Hildebrand hace años, ¿no? Entonces, así están las cosas, a ver, ¿no? No creo que salga Fujimori. Conclusión, terminamos con esto, Jaime. Nada está dicho en el caso de Alberto Fujimori. No, nada está dicho. Fujimori es una bestia, ¿no? Es el demonio que se ha quedado preso en el Perú. Entonces, es un personaje tan nefasto, no solo para la memoria, es tan nefasto, ¿no es cierto?, que el Perú lo tiene que tener preso como un símbolo de que la democracia, el Estado de Derecho, se hace respetar, y que los dictadores, los que han ejercido el narcogobierno, los que son líderes de mafiosos ranqueados, no pueden estar libres, tienen que estar presos. O sea, es algo icónico también. No creo que Castillo por algún momento pueda pensar que va a negociar con con la libertad de Fujimori, o coquetear con que pueda fugar, ¿no? Bajo ninguna circunstancia esto le costaría el cargo a Pedro Castillo Terrones, y más bien lo que tiene que hacer Pedro Castillo es liderar la indignación popular, ¿no? Porque fíjate cómo el Perú ha saltado hasta el techo con esta decisión indigna, injusta del Tribunal Constitucional, y eso demuestra que nuestra democracia está más viva que nunca, está muy fuerte, está lozana, ¿no es cierto?, está rosada, llena de vida, y eso nos debe satisfacer, mi estimado Abel Robles. Jaime Castillo, siempre puntual, siempre certero, y por supuesto con la claridad que amerita aquí en el programa de Radio Antena 1 para toda la selva central. Jaime, agradecerte por tu participación y por atender a nuestro llamado, siempre muy predispuesto. Muchísimas gracias, Jaime. No, gracias a ti, Abel, la gran oportunidad que me das de saludarte, de colaborar, poner un granito de arena en tu exitoso programa, en tu sintonizado programa, y permíteme saludar a tu noble público, despedirme de él y desearle un bonito fin de semana, que todo sea de lo mejor ahí en la linda Satipo. Muchas gracias, Abel. Muchísimas gracias, Jaime. Buen fin de semana.